Más de medio millón de yucatecos hablan maya, es decir, el 25% de la población, y es la segunda lengua originaria que más se utiliza en el país. Por eso es importante su preservación, aseguró el director del Indemaya, Eric Villanueva Mucul. La lengua maya no solo es un medio de expresión y de comunicación familiar, es portadora de toda la cultura que nos heredaron nuestros ancestros, y también hay que decirlo, que nos da identidad. El gobierno del estado, que encabeza Mauricio Vila Dosal, trabaja para que la entidad se convierta en el primer estado bilingüe maya-español. Desde el inicio de su administración ha dado especial impulso, empezando por fortalecer el Indemaya, y luego proponiéndonos que seamos el primer estado bilingüe. Para conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Maternas, el 10 de marzo se efectuará en la comunidad de Canchoc una muestra gastronómica y artesanal a partir de las 11 de la mañana. También se presentarán estampas jaraneras, canciones en lengua maya y se entregarán reconocimientos a personas sobresalientes en la promoción y preservación de la cultura maya. El 17 se realizará una actividad similar en Mashcanú. También se sumará una feria de 120 emprendedores, entre ellos quienes elaboran diversos productos a base de la jícama. Estamos preparando muchos eventos para lo tradicional en juegos, como la quimbomba, como los juegos de baleros. Vamos a invitar a los jóvenes a que asistan a las escuelas para que los jóvenes tengan ya conocimiento de cómo eran las costumbres antes o cómo se hacían las cosas antes, a la medicina tradicional, a los hierbateros, a las parteras empíricas que hasta hoy se practican. Con ambos eventos se proyecta que la sociedad revalorice la lengua maya. Con imágenes de Jorge Quime, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.